ventilación consiste en hacer penetrar en un recinto el aire del exterior con el objeto de expeler el aire viciado interior. Cumple pues la ventilación con la renovación del aire en el interior de los edificios y ha de estar proyectada adecuadamente para cumplir tal propósito. Los huecos, sistema más corrientemente empleado en ventilación, son de dimensiones distintas y cuyas medidas varían según el volumen del aire del recinto. Cuando los recintos son muy grandes, se efectúa la ventilación mediante varios huecos. Recomienda que siempre que se nos ofrezca la ocasión empleemos los ventanales en paredes verticales, en caso de ventilación natural. Las chimeneas de ventilación para la evacuación de humos, polvos, etcétera, de los locales son muy utilizadas y su uso solo puede representar ventajas. En muy raras ocasiones se establece una ventilación mecánica sola, sin ayuda de ventilación natural. Ello obedece a razones de tipo económico y de comodidad. Una de las ventajas de la ventilación natural es la de aprovechar los huecos ya existentes en la iluminación y que sería torpe desaprovechar. Además, la ventilación artificial exige un gasto para su funcionamiento. En los ventiladores no se consigue exactamente la función para la que se prevé la ventilación, ya que de no llevar una disposición especial no renueva el aire viciado, tan solo hace removerlo, no siendo en este caso higiénico. La humedad en un local industrial es perjudicial por varias razones. En nuestro caso, un taller electromecánico puede dar distintas situaciones, porque atacan a las herramientas y máquinas, oxidándolas, y es molesta para los operarios. En algunos locales estropea los productos almacenados. También el polvo producido por algunas máquinas puede ser molesta, por razones claras y contundentes. Produce una atmósfera en la cual la respiración es altamente perjudicial, daña la vista, produce disminución en el rendimiento laboral, se acumula en las esquinas y sobre máquinas, etc. Tiene diferentes efectos para distintos locales. Por ello, la humedad es siempre tratada con diferencias según la construcción y su destino. Pero además de las veces, la humedad es totalmente perjudicial. La humedad ataca especialmente a las máquinas y herramientas de los talleres, produciendo la oxidación y aun cuando ya se le aplican pinturas especiales para evitar el óxido. Evitar la humedad es necesario. Una temperatura inadecuada, como consecuencia de un mal aislamiento térmico, de la ausencia de calefacción o refrigeración o de la mala distribución, puede ocasionar grandes trastornos en los establecimientos industriales. El factor temperatura será un elemento poderoso y seguro para la reducción del rendimiento laboral, comenzando por el ingreso al taller y su llegada al mismo. Lo ideal es el acondicionamiento de aire, tanto en invierno como en el verano, y que resolvería todos los problemas ocasionados por las temperaturas extremas. Como mínimo, un taller electromecánico debe tener 2 salidas de emergencia. Como ancho, mínimamente debe tener 1,20 metros y de altura 2,20 metros. El área que se encuentre camino a estas salidas debe estar bien despejada y se mantendrá abierta. A la vez entrará luz y aire. Por fuera del acceso al patio debe estar libre y libre también de obstáculos. En la pared de afuera está forrado de papel de aluminio para que refleje los rayos del sol, para que mantenga la temperatura adecuada dentro del taller. Extintores portátiles deben colgarse de modo que su parte superior no supere 1,70 metros, seguida del tipo de agente extintor y una flecha direccionada hacia abajo. Las letras deben ser en rojo o amarillo. Esta placa debe ponerse inmediatamente por encima del extintor. En instalaciones industriales deberá pintar de amarillo con bordes rojos un área de 1 metro cuadrado en el piso. La palabra salida debe estar escrita en letras legibles, color rojo sobre fondo blanco. Deben estar localizadas a no más de 30 metros una de otra, siempre visibles y con iluminación suficiente para ser fácilmente encontradas. Las instalaciones deben iluminar el camino sin crear deslumbramiento, ni crear sombras que pueden ocasionar accidentes.
Las iluminaciones de emergencia serán ubicadas en áreas como vías de salida. Serán de operación automática dentro de 10 segundos de ocurrida la falta de sistema de abastecimiento de energía. Tener fuente de energía independiente por baterías o generadores. Los sistemas de luces de energía deben ser probados durante 90 minutos cada año y por 30 segundos cada 30 días. Todos los talleres tendrán sistemas de alarmas audiovisibles de incendios. La central de alarmas contará con una fuente de energía alterna a las baterías de haber corte en el suministro de energía. Los tableros, tanto el general como los seccionales, estarán constituidos por llaves termodinámicas y sus respectivos dispositivos de protección, como fusibles, contactores, relés, disyuntores, luces pilotos, etc. También tendrán puesta a tierra independiente, de manera que la descarga a tierra sea más rápida. Del tablero general a los seccionales se dispondrán conductores de 10 milímetros cuadrados y del seccional a los tornos de 6 milímetros cuadrados. Los aislamientos serán reforzados 4 vueltas, correspondientes a 8 capas de cinta aisladora. Para las iluminaciones y tomas monofásicos se dispondrán conductores de 4 milímetros cuadrados. Nuestro taller dispondrá una instalación con jabalina de bronce de 2 milímetros de diámetro, con lo cual con esto evitaremos la descarga eléctrica sobre el empleado o persona que está trabajando en el taller en el momento que emplee una de las máquinas de trabajo. Por medio de esta instalación evitaremos accidentes y daremos mayor comodidad y seguridad a los empleados. Para que esto funcione y se realice su trabajo adecuadamente, se realizará un control periódico a las llaves térmicas. El aislamiento de protección tiene por finalidad impedir mediante un aislamiento adicional que una persona o un animal quedan sometidos a una tensión de efecto demasiado alto. Los accidentes eléctricos pueden producirse por contacto directo a fase por cable pelado. El cuerpo descarga a tierra, muere la persona. En contacto con un motor cuya carcasa está en contacto con una fase, el cuerpo descarga a tierra y muere la persona. También en contacto entre dos motores cuya carcasa está electrizada y no tiene aislamiento, muere la persona. Los factores fundamentales que se deben tener en cuenta al realizar una instalación son las siguientes. Iluminación requerida. La ANDE requiere una iluminación mínima de 300 luxes para escritorio, una de 200 luxes para recepción y un mínimo de 500 luxes para la zona de trabajo. El nivel de flujo luminoso. En los sectores de trabajo como en el torno se requiere mayor iluminación. La luz debe incidir en una superficie. La uniformidad de la repartición de la iluminación. La intensidad debe ser constante en cualquiera de las direcciones del espacio. Limitación de deslumbramiento. A ser posible, no deben entrar objetos brillantes en el campo visual del trabajador. Las lámparas deben quedar ocultos a los ojos del mismo. Descartaron lámparas de incandescencia por su bajo rendimiento y alto consumo, pero siguen siendo útiles para iluminación directa individual. Adoptaron lámparas fluorescentes, tanto en su versión lineal como compacta, debido a su bajo consumo, larga vida útil y que reproducen perfectamente todas las tonalidades de luces requeridas en cada recinto. En la oficina, en ciertos lugares elevados, adoptaremos lámparas halógenas. Son lámparas idóneas para espacios de elevada altura y continuado funcionamiento. El alumbrado individual se utiliza cuando se necesita un alto nivel de iluminación en una zona de trabajo y cuando ésta debe ser muy precisa. Las lámparas más indicadas son las lámparas de sobremesa. Este tipo de alumbrado vamos a estar utilizando en zonas de trabajo muy precisas, como por ejemplo en la zona de trabajo del torno, la fresadora y para el arreglo de circuitos electrónicos.
Las tormentas son la causa productora de sobretensión en las redes aéreas por variación de carga eléctrica entre las nubes y la tierra al paso de la tormenta, lo que da lugar a la formación de cargas estáticas en las líneas. Descarga de un rayo en la proximidad. Creando así un embudo de tensión que produce en una zona de alcance y por tanto en la línea que se encuentra dentro de ella. La acción de un rayo que con su corriente casi instantánea y por lo general solo parcial, descarga directamente sobre la línea. Para evitar que las instalaciones eléctricas sean destruidas por estas sobretensiones, hay que adaptar las medidas necesarias para reducir esta tensión a un valor que resulte admisible para los elementos de servicio. Para lograr esta finalidad, se cuenta con los descargadores de sobretensión.